Bueno, como segunda fecha del curso de gobernabilidad, le vamos a dar paso al doctor Montalvo del Jurado Nacional de Elecciones, el cual va a seguir su exposición. Le damos un fuerte aplauso. Bueno, primero quería pedirles que se sentaran hacia adelante, ¿ya? Porque en realidad vamos a tener que adaptar la clase, ya que ahorita no estamos contando con el proyector. Y bueno, básicamente acá había un tema en relación de que había que proyectar algunos datos y que no van a poder ser visibles. Y bueno, mejor es estar acá adelante y poder trabajar en conjunto. Bien, la clase anterior nosotros terminamos viendo el tema de género, ¿no? Dijimos que género era una construcción social en la cual había una diferencia en relación al acceso a las capacidades a partir de las diferencias sexuales entre hombres y mujeres. Ahí quedó la clase pasada, ¿no? Y esta clase, lo que yo quería trabajar con ustedes eran las relaciones entre género y desarrollo. Desafortunadamente, no contamos con la presentación, con la posibilidad del cañón de PowerPoint que les permitiría de alguna u otra manera poder tener visualmente los ejemplos que yo quería trabajar. Bien, por eso les había pedido tratar de ponerse delante. En principio, yo quería trabajar con ustedes una idea, y era el tema de que el género estaba vinculado al tema de desarrollo, y es por eso que en la clase anterior nosotros lo habíamos trabajado. En la clase anterior dijimos que género era una construcción histórica y social aprendida e internalizada, en la cual se determinaban los roles de lo que debería ser masculino y femenino, ¿no? Partiendo la diferencia entre hombres y mujeres. ¿Y por qué se relacionaba género con desarrollo? Era porque el género se refería a estructuras y relaciones de poder, y eso influía en la posibilidad y en el acceso a las capacidades y a las opciones de vida. Y bueno, yo quería mostrarles cómo eso se planteaba concretamente en las estadísticas. Lamentablemente no van a poder ver todos. Miren, en esta hoja, que era la primera presentación, hay dos tipos de barra. Una barra oscura y una barra clara. La barra clara es el índice de analfabetismo en hombres, y la barra oscura es el índice de analfabetismo en mujeres. Los que están adelante se van a dar cuenta que hay una diferencia sustancial entre las barras. Esto es una serie que se ha tomado a lo largo de una década. Entonces tenemos aquí que esto es básicamente de la primera década del 2000, que va desde el 2004 al 2008. En el 2004, el número de analfabetos varones era 6.0 y el número de analfabetas mujeres era 17.7, o sea, lo triplicaba. Hacia el año 2008, el número de analfabetos hombres era 5.2 y el número de analfabetas mujeres era 15.4. Seguía existiendo una diferencia de 1/3. Y acá abajo, y ahorita paso también por allá, nosotros podemos percibir que a mayor pobreza hay una mayor desigualdad en relación a los géneros. ¿Por qué? La raya de arriba es el índice de analfabetismo en mujeres y la raya de abajo es el índice de analfabetismo en varones. ¿Ya? Entonces, quería mostrárselos. La de arriba es la de mujeres, la de abajo es la de varones. ¿Ya? Entonces, y lo que tenemos es aquí una serie de departamentos.
Entonces, lo que creo que sí pueden apreciar es que hacia aquí las dos líneas están muy cercanas, es decir, el número de analfabetos, hombres y de mujeres, es muy similar en porcentaje. Y al ser muy similar en porcentaje, además que es un porcentaje bajo, ¿ya? Y esto corresponde a los departamentos de Tumbes, Lima, Tacna e Ica, ¿ya? Son los que están en este extremo, que son los departamentos donde el número de analfabetos es pequeño y es casi muy parecida a la proporción de hombres y mujeres. En el otro extremo, donde vemos que las líneas como que se separan, corresponde a los departamentos de Huánuco, Cajamarca, Puno, Apurímac y Huancavelica. El último en el ranking es Huancavelica, es el que está en el extremo. Como pueden ver acá, aquí ya las líneas se han abierto totalmente, ¿ya? Entonces, este gráfico nos muestra un poco lo que yo dije en la sesión anterior, y es que el tema de género con desarrollo y con pobreza están íntimamente asociados. Y está asociado también que a mayor pobreza hay una mayor desigualdad de género. Entonces, los programas de lucha contra la pobreza tienen que incluir la variable género, porque en realidad en las zonas que vamos a encontrar mayor población en extrema pobreza, la mayor parte de esta población que no accede a los activos, ya sea en educación y salud, son fundamentalmente mujeres. ¿Por qué traje? Pude haber traído un ejemplo de salud, pude haber traído un ejemplo de empleo, he traído un ejemplo de educación. Porque está probado que la educación es el medio más eficaz para salir de la pobreza. Porque en realidad las personas, mientras más años de educación tienen mayor probabilidad de salir, sobre todo del estado de extrema pobreza. Y mientras menor años de educación tienen menor capacidad para salir de la pobreza. Es en este sentido que nosotros tenemos que justamente una población crítica en relación al tema de pobreza es la población femenina que vive en los departamentos andinos, sobre todo Cajamarca, Puno, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. En muchos de estos departamentos existen determinadas industrias extractivas, sin embargo, los índices de calidad de vida en los mismos no se han revertido mucho en los últimos años y se mantiene una fuerte situación de inequidad, ¿no? Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? Porque creo que ya vamos a contar con el soporte como para poder ver las estadísticas, que era lo que quería revisar ahora con ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, entonces pasamos a la siguiente. La siguiente es algo que no necesita de los cuadros. Los cuadros los podemos retomar ahora que ya cargué la computadora. Nosotros también queríamos complementar esta primera aproximación al desarrollo con una definición operativa de pobreza. Como habíamos visto que desarrollo era ampliación de capacidades, la pobreza vamos a verla nosotros como el antónimo, como lo opuesto al desarrollo. Y es la que dice clase 2. Bien, espero que la tengamos para poder hacer esto más visual. Y entonces la definición operativa de pobreza que hemos visto más útil para este curso es entender la pobreza como la privación de capacidades
y estrechamiento de las potencialidades y la libertad de optar por una vida plena y bienestar. La pobreza también está relacionada, pero no es lo mismo, con dos fenómenos distintos, que es discriminación y exclusión. Eso lo vamos a ver ahorita cuando tengamos la ayuda visual. ¿Por qué me interesaba esta definición de pobreza? Porque nosotros habíamos hablado que el desarrollo es la ampliación de capacidades, ¿ya? Entonces, la pobreza, a diferencia del desarrollo, es el estrechamiento de las capacidades que tiene la persona para lograr el bienestar y para vivir su vida tal como la quisiera vivir. Y entonces la pobreza no solamente es una menor cantidad de capacidades, sino también es una menor cantidad de libertad. Bueno, entonces aquí teníamos donde íbamos a empezar la clase, que era el tema de género como una construcción histórica, y abajo el género se refiere a las relaciones de poder influidas en las opciones al acceso de capacidades, y luego sí vamos a tener la gráfica que creo que la pueden poner. Ya, esto era lo que me interesaba. Nosotros tenemos acá analfabetismo. Este es el analfabetismo en varones, este es el analfabetismo en mujeres. Nos hemos dado cuenta que el analfabetismo ha ido bajando entre el 2004 y el 2008. Hacia el 2012 ha bajado más. Sin embargo, la diferencia de 1 a 3 que hay entre hombres y mujeres se ha seguido manteniendo. Y entonces aquí se ha pasado de 6 a 5.2 y acá se ha pasado de 17.7 a 15.4. Esta estadística hacia el 2012 obviamente que ha seguido bajando. Sin embargo, se ha seguido manteniendo esta proporción que de cada 4 analfabetos, 3 son mujeres. Y luego yo eso lo quería relacionar con el siguiente gráfico, que yo creo que gráficamente nos muestra cómo la pobreza está íntimamente relacionada, es una variable directamente correlacionada con la diferencia de género. Esta vendría a ser la diferencia de género. ¿Por qué? La línea azul es la línea de analfabetos varones y la línea roja es la línea de analfabetas mujeres. Y como vemos, acá están los departamentos que tienen mayor nivel de ingreso y que están en la costa. Está Tumbes, Lima, Tacna. Y aquí prácticamente las líneas están bastante cercanas, ¿no? Y ambas están cercanas al 5% o por debajo del 5%. Pero mientras nos vamos yendo hacia la zona más andina, digamos a partir de Pasco, que está acá, nos damos cuenta que la línea se va ampliando. Se va ampliando hasta ser, como ustedes ven, en el departamento de Huancavelica, tremendamente desigual. Entonces, nos damos cuenta que a medida que un departamento es más pobre, a su vez es más desigual. Y eso nos genera un enorme problema. ¿Por qué? Porque aquí es mucho más difícil revertir la pobreza. Primero, porque el departamento tiene menos activos en economía, en educación, en salud. Y entonces es un departamento en promedio pobre. Pero además de eso, la desigualdad entre sus habitantes es mucho mayor. Entonces, es probable que en las intervenciones que nosotros hagamos en estos departamentos vamos a tener que tener una adecuada estrategia de focalización, porque si no, es probable que solamente vamos a mejorar los promedios en aquellas poblaciones que tienen más activos educativos, que tienen más activos en salud. Entonces es probable que no lleguemos a esta. Miren, está la cifra superando el 40%, a este 40% de mujeres que no saben leer en Huancavelica, ¿ya?
Entonces esto, para lo que es desarrollo, es enormemente desafiante, porque cómo revertimos una situación histórica en la cual es una situación de inequidad, pero además es una situación de pobreza, y de pobreza como estrechamiento. Que una persona no sepa leer es un enorme estrechamiento en la vida, ¿ya? Porque reducimos sus capacidades de conocer, reducimos sus capacidades de elegir, reducimos sus capacidades de empleabilidad, ¿no? Entonces su vida es muy estrecha y está consignada a la comunidad en donde nació. Entonces es muy probable que esta persona tenga dentro de 15 años la misma vida que tiene en este momento, ¿no? Entonces, si nosotros queremos generar desarrollo como un proceso que desencadene potencialidades, tenemos que revertir esta cifra. Y no solamente revertirla en relación al tema de la pobreza, sino también revertirla en relación al tema de la equidad. O sea, lo que buscamos es que haya una relación en el país, la relación sea como es acá en Tumbes, que sea muy poca cantidad de gente y que esa muy poca cantidad de gente que sea poco significativa y en el cual no haya inequidad entre hombres y mujeres. La siguiente. Y entonces, esto tenía mucho que ver con esta definición que les acabo de leer. La pobreza es una privación de capacidades, un estrechamiento de potencialidades y también de la libertad de optar. Es todo lo contrario al desarrollo. El desarrollo es poder desplegar capacidades, poder ampliar las potencialidades, o sea, poder generar a partir de lo que yo tengo, poder generar mucho más para mí, para mi comunidad, y también es posibilidad de que yo pueda optar por la vida que yo deseo, o sea, incluso en el idioma en el que yo me expreso, en una opción de bienestar. Ahora, pobreza está relacionada, pero no es igual a discriminación. Discriminación es cuando yo hago diferencia a raíz de un rasgo o de un tipo para una determinada población. Entonces, yo hago diferencia en relación a una característica. Un ejemplo, hace poco Grade ha hecho un estudio sobre el racismo en el Perú y he encontrado que las personas afrodescendientes tienen menores logros educativos que el resto de las poblaciones. Pero esto no quiere decir que las poblaciones afrodescendientes tengan menores capacidades, porque todos los seres humanos tenemos igual capacidades. Lo que sucede es que hay una diferencia en relación al color de su piel y que lo hace la población. Y entonces nosotros culturalmente los ubicamos en lo que puede ser la música, en lo que puede ser el deporte, en lo que puede ser tal vez las actividades de servicio, y eso genera muy poco aliciente para que las personas vean a la educación como un vehículo de movilidad social, ¿no? Entonces, y en ese sentido, teniendo toda una experiencia de fracaso como grupo, es muy probable que las personas busquen para salir, como mecanismo de salir de su pobreza, no vean la educación, sino tal vez poder hacer alguna otra actividad como es el deporte, como la gastronomía o como es el arte, ¿no? Y por eso esta población que es discriminada a partir de que se hace la diferencia por su color de piel, termina teniendo menos logros educativos, y eso genera que también como comunidad tengan menores posibilidades de salir de la pobreza, ¿ya? Por ejemplo, el departamento de Ica es un departamento con pleno empleo y es un departamento que tiene muy buenos indicadores. En general, Ica está en ese extremo que vimos allá. Sin embargo, las comunidades afrodescendientes de Ica son sustancialmente mucho más pobres que el resto del departamento, ¿no? Entonces, si ustedes van al Carmen
y hacen un censo, se van a dar cuenta que es una población que tiene pocos años de educación, muchos están vinculados al arte o están vinculados simplemente a algunas actividades de servicio, pero comparativamente con las otras poblaciones de la región son mucho más pobres, porque la educación es un mecanismo bastante eficaz de movilidad social y para salir de las condiciones, sobre todo de extrema pobreza. Y la exclusión tiene que ver con condiciones que no te permiten el acceso. Y aquí pongo otro ejemplo. Un ejemplo de exclusión son las poblaciones cuya lengua materna no es el español, cuya lengua materna es el quechua o el aymara. El hecho de que su lengua materna no sea el español les va a poner un freno para acceder a varios tipos de educación. Por ejemplo, ellos no pueden acceder a la educación superior manteniendo su lengua materna, tienen que castellanizarse. Como el castellano no es su lengua materna, tampoco van a poder manejarlo con tanta destreza como el resto. Y eso va a generar también barreras de acceso para, por ejemplo, acceder a determinados empleos, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que la exclusión, la discriminación son procesos que conviven con la pobreza, que es privación, no son lo mismo, pero en el Perú se intersectan, ¿no? Y encontramos entonces altos niveles de pobreza en nuestras poblaciones rurales, andinas y especialmente quechohablantes o las poblaciones aymaras, ¿no? Entonces encontramos que estos círculos como que convergen y generan un estrechamiento de la vida, un estrechamiento de las potencialidades, menor libertad de optar, y por tanto son poblaciones que no tienen el mismo acceso al bienestar que el resto. Y esto también va a generar un problema de gobernabilidad, que es la segunda parte de la sesión, porque obviamente son poblaciones que sienten que el Estado en general ha hecho muy poco por ellos o por ellas, y en este sentido también son poblaciones que están más dispuestas a protestar cuando encuentran que sus necesidades no están siendo cubiertas. La siguiente, por favor. Y aquí un poco yo les quería, esta es la clasificación que se utiliza para hacer la pobreza. Para la pobreza hay una pobreza que denominan objetiva, que es generalmente la que se mide, y hay otra subjetiva. Dentro de la objetiva hay una que es monetaria y una que no es monetaria. Generalmente INEI trabaja con pobreza monetaria, y que es la más fácil de medir porque se mide por ingresos, ¿no? Entonces, pero inclusive la medición es una medición extrema, porque creo que yo he visto un estudio en el cual decía, bueno, pobreza extrema es aquella persona que tiene menos de 153 soles mensuales para vivir, ¿no? Y en pobreza el que tiene menos de 256. Entonces yo decía, pero finalmente una persona que tiene 300 soles mensuales para vivir igual tiene un conjunto de privaciones, o sea, en realidad es una línea bastante arbitraria. Pero bueno, es un indicador mucho más fácil de medir, porque es mucho más fácil decir cuánto es tu ingreso, ¿ya? O tu ingreso es tanto, es X, y tu carga familiar es 4. Entonces lo que yo hago es divido X entre 4 y obtengo el ingreso per cápita, ¿no? Y puedo saber si están en pobreza o no están en pobreza. Entonces, digamos, si esta familia tiene 4 integrantes y el jefe de familia gana 1000 soles, yo la calificaría en una familia en estado de pobreza. Si el jefe de familia gana menos de 600 soles o gana 600 soles, ya yo lo calificaría en una familia en estado de extrema pobreza. Y eso asumiendo que las otras 3 no trabajan, ¿no? Entonces 3 trabajan, se suma todo y la sumatoria de eso se divide entre el número de
el número integrante de familia. Entonces, y aquí los economistas hablan de que hay una pobreza relativa y una pobreza absoluta. La pobreza relativa se refiere a las personas que se encuentran en la segunda mitad del tramo de ingreso. ¿Ya? Es decir, la sociedad la dividimos en dos: 50% con mayores ingresos, 50% con menores ingresos. 50% con menores ingresos es la pobreza relativa. Está en pobreza relativa. ¿Por qué relativa? Porque en un departamento como Huancavelica, donde el índice de pobreza llega al 70%, que yo esté en el 50% del ingreso inferior, quiere decir que yo soy bastante pobre. Pero en un departamento como Ica, donde el índice de pobreza es 15, 16 o 17%, que yo esté en el último 50% del ingreso, podría incluso tener una situación de no tanta privación. Por eso que es relativa. Es relativa en relación al conjunto de riqueza que tiene toda la población. Y la otra es la pobreza absoluta. En la pobreza absoluta yo genero un umbral, y el umbral es 256 para definir por persona, para definir pobre, 153 por persona para definir pobre extremo, ¿no? Y ahora veo todo un tema, una discusión con INEI, porque INEI ha movido los umbrales. O sea, mover los umbrales también ha movido los porcentajes, ¿no? Pero este umbral es absolutamente arbitrario. ¿Por qué? Porque en realidad lo que cuesta vivir en las distintas zonas del país también es diferente. Y hay zonas del país donde existe muy poco activo monetario, y entonces la gente con el poco dinero que tiene compra cosas que no se producen en su zona, pero las cosas que se producen en su zona en verdad lo que hace las intercambia, o sea, tiene sistema de trueque. Entonces esta también vendría a ser una movilidad inclusive arbitraria, porque en algunos lugares se necesita tener más activo monetario que en otros para acceder a los bienes, ¿no? Aquí sí ustedes no pueden ir donde su vecino y decirle: yo tengo 2 kilos de arroz, yo te doy 1 kilo de arroz y tú me das un medio kilo de huevos, no se puede hacer eso. En una zona rural sí, ¿no? Entonces estos indicadores también están muy influidos por estas variables. Y otra cosa importante, tenemos que tener en cuenta que hay zonas de extrema pobreza donde está el programa Juntos, ¿no? Entonces el programa Juntos es un programa de transferencia directa, y al ser un programa de transferencia directa, ¿qué es lo que yo busco como efecto? Claro, el programa Juntos lo que te plantea te dice que es un paquete integral. Si tú entras a Juntos, tú vas a tener que vacunar a los niños desde 0 a 5 años, vas a tener que mandar a la escuela, y vas a tener, y el niño tiene que ir a sus controles de niño sano. Entonces yo, a través de la transferencia directa, aseguro elevar cobertura en educación y salud. Pero la transferencia directa también tiene otro truco, y es que cambia la medición de pobreza monetaria. Porque como yo estoy introduciendo artificialmente activos monetarios, entonces yo estoy generando el indicador hacia arriba, ¿ya? Entonces, si yo tengo muchos programas de transferencia directa, es muy probable que pueda bajar mis indicadores de pobreza objetiva, pero puede ser que las condiciones de vida en esa población no han mejorado mucho. Si tenemos en cuenta que son poblaciones con enorme inequidad, como hemos visto hace un rato con el gráfico.
Y hay otras mediciones que son más difíciles, que son las no monetarias. Para eso usamos algunos indicadores. Podemos usar un indicador antropométrico, es decir, hacemos medición de peso y talla de los niños. Y en medición de peso y talla vamos a encontrar el síntoma de desnutrición crónica. Al encontrar desnutrición crónica, eso indirectamente nos habla que es una población en alto estado de pobreza, y que es una pobreza que no es estacionaria, sino es una pobreza que viene de tiempo, porque la desnutrición aguda es la que genera la pobreza estacionaria. La desnutrición crónica, la desnutrición aguda yo la puedo medir con peso. ¿Por qué? Porque hubo sequía y en los últimos 6 meses hubo muy poco que comer, la gente bajó de peso. Pero si yo tengo déficit de peso en relación a talla, entonces quiere decir que este ya viene siendo un proceso de varios años y es un proceso acumulado. Y entonces esto me puede dar un indicador de que acá hay pobreza, y puede ser que yo haya tenido, esté interviniendo conjuntos y haya mejorado mi indicador monetario. Pero este indicador antropométrico me podría estar dando cuenta de que las condiciones de vida no están cambiando mucho, a pesar que yo estoy teniendo transferencias directas. Porque capaz lo que yo estoy transfiriendo directamente no se está gastando en mejorar la alimentación, sino en otras cosas. ¿Ya? Entonces es importante, aunque son más difíciles de medir. ENDES lo hace. ¿Ya? Pero ENDES no es un censo, ENDES es una encuesta. Pero es importante porque nos da un indicador de esta pobreza no monetaria. Y el otro es las necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Nosotros definimos 5 necesidades básicas, ¿ya? Que tienen que ver con saneamiento, que tienen que ver con techo, que tienen que ver con alimentación y con salud. Y vemos cuántas necesidades básicas insatisfechas hay, y por el número de necesidades básicas insatisfechas, si es solo una de las 5, digo que es pobreza, y si es más de una, planteo que están en pobreza extrema, ¿no? Este indicador también es mucho mejor que el monetario, pero también es bastante difícil de medir, ¿ya? Porque como yo no tengo bien encuestas, podría ser que la población no me da la información real. Y por último, hay una pobreza subjetiva que tiene que ver con encuestas y que yo le pregunto a la persona si se percibe pobre. Y es bien raro porque en el Perú, en pobreza subjetiva, hay un gran porcentaje de población que dice que es pobre, ¿ya? O sea, cuando se han hecho este tipo de mediciones siempre se han obtenido indicadores bastante altos, pese a que con los otros indicadores tenemos indicios que la pobreza se ha venido reduciendo en la última década. Y esto se debe, ¿por qué? Porque la expectativa de vida de las personas es mayor que la que tienen, ¿no? Ahí yo no te estoy midiendo con un indicador externo, sino estoy midiendo tu propia expectativa, ¿no? Entonces puede ser que con indicadores externos yo no califico como pobre, pero el tipo de vida que yo tengo no es la que yo quisiera tener, y que nos lleva a esta definición de desarrollo, que es el despliegue de capacidades de acuerdo al tipo de vida que yo deseo tener, ¿no? Entonces, este es importante porque nos mide la percepción desde las propias personas, y en el Perú encontramos que cuando hacemos este tipo de medición encontramos una mayor proporción de personas que, pese a que por indicadores monetarios no caerían en la pobreza, ellos sí se consideran pobres porque consideran que la calidad de vida que tienen no es la que ellos quisieran tener. Ellos quisieran tener una calidad de vida mejor. La siguiente. Bien. Y aquí tenemos esto también tiene que ver con el tema de desigualdad y pobreza. Este es el índice de pobreza total hasta el 2010 según regiones naturales. El rojo, ¿qué cosa cree que es? Es la zona andina, ¿no? Y se dan cuenta que en la zona andina, en una década, la pobreza se ha movido de 72 a 49, ha bajado.
sin embargo sigue siendo la mitad de la población, ¿no? Y nosotros encontramos que el amarillo es la costa, y en el amarillo ha bajado de 39, o sea, cerca de 40, a 17. O sea, después de una década, la pobreza en la costa es la mitad, no, es mucho menos de la mitad de lo que era al inicio de la década. Mientras que en la sierra solamente se ha reducido en 1/3. ¿Ya? O sea, 2/3 de la, digamos, si nosotros dividimos a la población en tercios, o digamos, mejor, dividimos la población en cuartos, en la costa, 2/4 de población han dejado de ser pobres, ¿no? Y en la sierra, solamente 1/4 de esa población ha dejado de ser pobre. Es decir, y por eso es importante este curso de políticas sociales, los programas de inversión pública, las políticas públicas de lucha contra la pobreza y todo, han tenido impacto en la reducción de la pobreza, pero están teniendo impacto justamente en esta zona donde la pobreza es menor. Y si nosotros aquí le metemos la variable género, le metemos la variable étnica que nos refiere a discriminación y inclusión, vamos a encontrar que las barras son todavía mucho más diferenciadas, ¿no? Esta barra intermedia, que es la verde, es la población de la selva, que también tiene una pobreza alta, pero en el ritmo de reducción ha sido un ritmo mucho mayor que en el caso de la zona andina. Y lo paradójico es que en la zona andina están casi todas las industrias extractivas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la hipótesis aquí? Que los activos, que los excedentes que se generan en las industrias extractivas se están invirtiendo en capitales fundamentalmente en la costa, ¿no? Entonces, y por eso creo que también hay mucha oposición de las personas porque sienten que en una experiencia histórica que la explotación de sus recursos naturales finalmente nos termina favoreciendo más a nosotros que a ellos mismos, ¿no? La siguiente es la última. Y es la pobreza según área de residencia. Nos damos cuenta que la pobreza es básicamente rural, ha venido disminuyendo, y esta es pobreza monetaria. Por si acaso, los indicadores son de pobreza monetaria. El primer indicador que vimos que inclusive ese tenía dificultades. En muchas de estas zonas ha entrado el programa Juntos y ha movido el indicador hacia arriba, ¿ya? Sin embargo, en la zona rural la pobreza sigue siendo más del 50%, mientras que igual en la zona urbana la pobreza ha bajado de 42 a 19. Es decir, en la zona urbana más de la mitad de la población ha dejado de ser pobre, ¿ya? Más de la mitad de la población ha dejado de ser pobre. En la zona rural no. La zona rural ha bajado, pero ha bajado aproximadamente un 18%, ¿no? Entonces nos damos cuenta que aquí está el problema de inequidad, ¿no? Y que aquí es donde tenemos que actuar, porque si no, lo que vamos a tener es seguir bajando los promedios aquí. Y como la población urbana es 2/3 de la población, cuando bajamos un promedio aquí, bajamos todo el promedio general de una manera sensible, ¿ya? Entonces, porque aquí en realidad bajar de 41 a 19 va a tener un enorme impacto en el promedio nacional. ¿Por qué? Porque son 2/3. Entonces va a tener un impacto potentísimo. Va a bajar el promedio nacional aproximadamente en un 10%. Entonces podría ser que esto se mantenga constante y nosotros sigamos bajando los indicadores, pero los cambios los estamos produciendo aquí y no acá. Entonces eso era la conclusión que quería tener en esta primera parte que tenía que ver con desarrollo. El desarrollo es la ampliación de capacidades, pero la gran traba para el desarrollo es la inequidad.
¿no? Y la inequidad que está asociada a 3 elementos: pobreza, exclusión, discriminación. La siguiente es el coeficiente de inequidad de Gini, que es prácticamente una consecuencia de lo que hemos visto, porque del 2005 al 2010 la inequidad en el ámbito rural no ha cambiado. La inequidad es 0,41. Gini es un indicador en el que el 1 es el totalmente desigual y 0 es el totalmente igual. ¿Ya? Y aquí estamos viendo que en lo rural se ha mantenido constante en 41. Y en lo que es urbano se ha bajado de 47 a 46, de 47 a 42. Entonces, este bajón de 47 a 42 ha generado que mejoremos nuestro promedio. Entonces, en promedio estábamos en el 2005 en 51 y ahora estamos en 0,46. Entonces, decimos, sí, ha habido cambios, pero nos damos cuenta que el cambio ha sido aquí en el sector urbano. El sector rural se ha mantenido igual. Y ese es el otro problema, que el sector rural es un sector como que está congelado en el tiempo en relación a sus opciones de vida futura, ¿no? Y esa es una cuestión que se debe revertir. La última era esta, la siguiente. Ya, la siguiente es que todas las presentaciones están en esta zona de descarga, ¿ya? Que es www.edu.pe, zona _descargas, especialización, 2012.php. Y ahí van a encontrar esta pantalla y acá va a decir curso de especialización, desarrollo, gobernabilidad y política social, y acá se van a ir pudiendo bajar todas las presentaciones que estamos haciendo. Bien, hoy nos hemos tomado más tiempo, hubo varios problemas técnicos, pero quería invitar a David García, que va a trabajar la parte de gobernabilidad. Pido un aplauso para él. Gracias. Que lo que vamos a pasar. ¿La han leído? No. Así es sincero. A ver. Sí, no le varía entonces. Entonces hacemos esto, la lectura de Objetivo del Milenio de Santa Cruz le vamos a hacer la semana pasada, la siguiente semana, con algunos conceptos de políticas públicas y gobernabilidad. Sí, entonces lo que ahorita voy a entrar al tema de gobernabilidad y la lectura que haría para la siguiente semana, nos tomaremos unos 10-15 minutos para empezar. ¿Me parece? ¿Está así, por favor? Sí. Sí. Sí, justo la lectura de la lectura práctica va a estar colgada en la página web de la institución para que estés colgado, ¿no? También está García, a ver, consulta o enviar información en el correo. ¿Sí? A ver, ponemos también información. Hay un problema con Luis Herrera que es el claro. Entonces, vamos a hacer un poco hablar de gobernabilidad. Bueno, tengo acá también estudiantes de ciencia política que conocen también el tema. También soy politólogo, estudiante de San Marcos, como estudiante de políticas públicas. Entonces, un poco conocemos el tema. Y sí, no familiarizamos. Sí, por favor. Entonces, simplemente gobernabilidad. ¿Sí? Entonces vamos a hacer unas cuantas preguntas y unas intervenciones para ver cómo estamos en ese tema, ¿sí? Algo como, ¿qué tenemos por gobernabilidad? Un concepto de gobernabilidad podría ser la manera de distribuir
los recursos que hay en el país para poder, como dije la anterior, no sé si para mejorar los estándares de vida, los desarrollos, mejorar la economía del país, y creo que más que nada se basa en ello, ¿no? La mejor distribución de los recursos, tanto los recursos naturales, la mano de obra, los conocimientos mismos, evitar lo que es el centralismo que se vive en este momento. Ello sería lo que es una mejora de la gobernabilidad. Entonces, un poco también comenta la capacidad del gobierno, ¿sí? Entonces, por favor, ¿qué tengo con gobernabilidad? Sí, por favor. Idea que se te asocia. El manejo de la toma de decisiones que se hace en conjunto a través de distintos procedimientos, además de que tiene una forma y una manera en eso. A ver, tres preguntas acá. ¿Qué tengo con gobernabilidad? Gobernabilidad es la capacidad del Estado para, en este caso, para solucionar las principales demandas, y esto va a generar tanto la eficacia como la eficiencia del aparato estatal. Y esto conlleva que los ciudadanos tengan una percepción del Estado bastante positiva, hecho que puede ser medida mediante encuestas de satisfacción. Entonces, hay dos conceptos: capacidad, legitimidad y eficacia. Por favor. Gobernabilidad sería una forma de gobierno que cómo van siendo gobernados en el país, en el departamento, en las regiones, y si el desarrollo está desarrollándose o no. Entonces, un poco entiendes la gobernabilidad, capacidad de gobierno hacia el proceso de descentralización. A ver, por favor, un último pregunta. Gobernabilidad sería como los gobernantes de una nación llevan las riendas de los ciudadanos, y en función también cómo los ciudadanos perciben cómo los están gobernando en el país. Sí, exactamente. Todos los participantes que han indicado este concepto se relacionan. Tenemos conceptos de eficacia, capacidad de gobierno, legitimidad, institucionalidad, así como el aparato estatal y el proceso de descentralización que esto conlleva. Sí, por favor, la siguiente diapositiva, si pueden mirar. El concepto de gobernabilidad en sí se acuña en los años 70, un estudio de gobernabilidad que Samuel Hamilton con otros dos autores en este proceso lo acuña. En sí, este concepto me nace en el contexto ante una gran capacidad del Estado de bienestar, años 70, en época de Keynes, van a haber una gran capacidad y demanda por parte de la ciudadanía y de la población, y este aparato estatal se va a ver un poco delegitimado ante no tener una respuesta efectiva ante esas demandas. Es una primera connotación que por qué aparece el concepto de gobernabilidad. Otra idea es que gobernabilidad en sí, alguna concepto de la capacidad de gobernar, es la capacidad de la institucionalidad de poder gobernarse a sí mismo a través de la toma de decisiones. Este es un poco el debate que siempre es en temas de políticas públicas y en ciencia política nosotros llamamos gobernabilidad en los gobiernos o gobernabilidad en los sistemas políticos. Cuando habla de gobernabilidad, un gobierno, se puede decir que un gobierno es gobernable o un sistema político es gobernable. Esa es una connotación que en sí, en español, Joan Pras, en los años 90, 92, un poco entendió esta disyuntiva en que sí la palabra gobernabilidad en sí se distingue o hace referencia a los sistemas políticos y sociales, más no a los gobiernos. Hablamos de capacidad de gobernar de un sistema político, si este es institucionalizado o no es institucionalizado. Asimismo, también si este sistema político tenía capacidad de gobernar también los aparatos institucionales y formales, reglas, procedimientos, normas que conllevaban que este sistema político pudiera un poco serse viable
Y a partir de esta connotación, por ejemplo, a partir de la teoría de Listo, por favor, la siguiente diapositiva. Manuel, la siguiente, por favor. Camus, el autor argentino, un poco que nos habla de la capacidad de gobernabilidad a través de los inputs y outputs, las teorías del sistema, ¿no? La teoría de demandas y una teoría de soluciones a problemas sociales y el político, ¿no? Si bien el concepto de Camus indica un concepto de equilibrio entre las capacidades societales y la respuesta del Estado, vamos a ver que en el concepto de Manuel Acalla, lo fue anterior, un poco que es cuáles son producciones favorables para un sistema político. Estas producciones serían sistemas sociales, políticos o judiciales que conllevan un proceso. Entonces son dos conceptos en sí que con algunas connotaciones un poco abarcan el tema de la teoría de la gobernabilidad. Pero podemos entender como la capacidad de un sistema político de poder manifestarse demandas a través de la toma de decisiones y este poder hacerse un poco efectivo. Es a partir de la teoría de gobernabilidad que se habla de gobernabilidad democrática. Es un concepto que nace a partir de la gobernabilidad y la crisis que vamos a ver posteriormente para ver este nuevo concepto de gobernabilidad. La siguiente, por favor. Hay dimensiones clave de gobernabilidad, como todos los participantes acá han manifestado. Hablamos de gobernabilidad con legitimidad, gobernabilidad con eficacia y gobernabilidad con representación. Gobernabilidad con legitimidad, hablamos dos temas de legitimidad, ¿no? Legitimidad institucional y legitimidad por procedimientos. Institucional es a través de las vías de elecciones, cuando un gobierno a través de la voluntad puede ser elegido. Y legitimidad por procedimientos a través de los proyectos y acciones que esto conlleva. Los electores van un poco a poder gestionar las obras o los proyectos que esto conlleva, es decir, la toma de decisiones a futuro. Entonces, la legitimidad es la cualidad propia de la gobernabilidad, en la cual en sí la estabilidad tiene que ver con el estado de la gobernabilidad y la eficacia, eficiencia y la propiedad de la gobernabilidad. La siguiente, por favor. Gobernabilidad y eficacia, ¿no? Cuando se pone la definición gobernabilidad y eficacia, la gobernabilidad es pensada como una propiedad de los sistemas políticos definida por su capacidad de realizar objetivos prefijados al menor costo posible. ¿Sí? La siguiente, por favor. Legitimidad. La legitimidad. La atención se refiere al problema de la calidad de la sección fundamental. Hablamos de gobernabilidad muy diferente al concepto de gobernanza que vamos a tratar la siguiente semana. La gobernabilidad se refiere a la capacidad de gobierno, mientras que la gobernanza se refiere a la gestión o a las acciones del gobierno. ¿Sí? Entonces, gobernabilidad, por ejemplo, se entiende como un concepto político y la gobernanza como un concepto social. Si entendemos como la gobernabilidad como la capacidad que tiene el sistema político y gobernanza a partir de la toma de decisiones, la gobernanza va a criticar la teoría de la gobernabilidad y este concepto indicar que no es el gobierno el único autor para poder tomar las decisiones, sino que este conlleva a otros actores, tanto la sociedad civil como la sociedad privada. El concepto de gobernanza es un poco mucho más amplio que vamos a tratar en la siguiente semana, pero les voy a indicar cuáles son las diferencias puntuales a especificar, ¿no? La siguiente, por favor. La gobernabilidad como estabilidad, ¿no? Estabilidad un poco que acude el término de Leonardo Moreno, cuando conocemos ciencia política, un poco en su artículo sobre calidad de democracia, él establece que un sistema político puede dividirse a través de calidad de democracia a través de distintos factores, ¿no? La transparencia de un sistema político, la rendición de cuentas que el sistema político tiene, la participación de los ciudadanos y el doble institucional, el marco normativo que ellos plantean, ¿no? Lo vamos a tratar también la siguiente semana un poco que le estoy indicando. La estabilidad y gobernabilidad se apunta a la plenicidad y capacidad del sistema de lugar de quiebra, pues que un sistema se establece con cualquier capacidad para transformarse a través de su adaptación en los años, ¿no?
Y un poco esta estabilidad conlleva, ¿no?, a través de los años 80 y 90, cuando los gobiernos democráticos venían de un proceso dictatorial. Entonces, un gobierno Molino indicado como un democrático, cuando a partir de 3 periodos consecutivos este sistema hubiera tenido elecciones directas. Hablamos de un gobierno estable, ¿no? La siguiente, por favor. Un poco para terminar nuestra parte, condiciones para la gobernabilidad, tenemos el desarrollo político institucional, el Estado de Derecho, la transparencia y responsabilidad, como estamos hablando, desarrollo económico social, integración social. Esto conlleva condiciones para la gobernabilidad democrática, que es la capacidad de toma de decisiones e implementar políticas públicas. También siempre un poco que quisiera tratar con ustedes un poco la relación entre gobernabilidad y políticas públicas. Cómo a partir de las crisis de gobernabilidad que la siguiente PPT vamos a mostrar, se plantea mejoras, ¿no?, en cada los gobiernos latinoamericanos. La siguiente, por favor. Hasta acá había una pregunta para poder proseguir. ¿Dudas, sugerencias? ¿No? Bueno, gobernabilidad en América Latina. En sí, este proceso, a partir de los años 80 y 90 y actualmente, hay bastantes encuestas, por ejemplo el APO, el Barómetro de las Américas, el Latinobarómetro, miden este tema de gobernabilidad a través de indicadores. Un indicador de transparencia en los gobiernos, otro indicador de sistemas políticos a través de marcos normativos, otro es la satisfacción de los ciudadanos en el gobierno democrático, otro es el apoyo hacia el sistema judicial, otro el apoyo al gobierno, otro el apoyo al partido político como el Congreso. Esta es una primera parte, estoy tratando un poco con los datos del Latinobarómetro del último año 2011. Ellos implican un poco revisar también otros datos como el Eurobarómetro o el Barómetro de las Américas, ¿no?, que sí, en sí diferencian algunos porcentajes, pero la medición en sí son las consecutivas, ¿no? La siguiente, por favor. La anterior, por favor, explicando. Un poco que en estos últimos décadas ha habido unos avances en los niveles de derechos civiles y políticos. Ha habido participación en procesos electorales, ha habido identificación y reconocimiento de derechos a distintos segmentos de la población, pero no ha habido un desarrollo prolongado a través de los derechos económicos, sociales y políticos. América Latina, lógico, tiene más con el sistema desigual, ¿no? Por eso tenemos Brasil como el continente que la brecha desigual entre el rico y el más pobre es extremadamente 1 o 3 veces más que otros países, ¿no? Y la desigualdad y exclusión como elemento que influye en la gobernabilidad. La siguiente, por favor, para mostrar el resultado. Una buena gobernabilidad a través de estos indicadores: transparencia e información, responsabilidad, autonomía y control, Estado de Derecho y derechos humanos y recursos económicos en orden de necesidades. La siguiente, por favor. Por ejemplo, he presentado algunos cuadros, no aquí un poco desilusionados, pero en América Latina, en el caso peruano, sí estamos entre los últimos en el tema de la población, en el sistema político. En el sistema judicial, por ejemplo, tenemos en Perú, ¿cuánto porcentaje tiene? 11% de la población. En el Congreso, relativamente es un 8 o 9%. Sistemas políticos, ¿quién confía en los partidos políticos? Tenemos solo un 10% y no hay una confianza personal, ¿no? Un poco lo que nosotros en ciencia política conocemos como desafección política. Cuando a partir de la crisis de la democracia representativa, crisis de los actores políticos, crisis de los actores sociales, han conllevado que todo este sistema conlleva una crisis de gobernabilidad, como sucedió en Perú en los últimos años, ¿no? La siguiente, por favor. Satisfacción de la democracia.
solamente en América Latina, ¿cuánto tenemos? Satisfacción. 57% están insatisfechos por la democracia y el 31% tiene una aprobación a esta forma de democracia. La siguiente, por favor. Satisfacción por la democracia en el caso peruano tenemos 31%. La siguiente, por favor. Cuando uno indica en sí, ¿qué es lo que la democracia como sistema político a los ciudadanos más les interesa? Podemos ver que las respuestas son en 5 grupos, ¿no? Mayor acceso a participar en organizaciones políticas, mayor libertad de expresión, mayor libertad en las asociaciones políticas y también mayor desarrollo, ¿no? Personal, económico, político. Y tenemos estas dos variables, ¿no? Desarrollos sociales y políticos y desarrollos económicos y civiles, ¿no? La siguiente, por favor. Pues la siguiente diapositiva. Todo un poco lo que hemos intentado hablar en este minuto es un poco la teoría de la gobernabilidad y cómo esto, a través de los indicadores, han influenciado, ¿no? En los últimos años. ¿Qué tenemos un poco por crisis de gobernabilidad? A ver, por favor. Sí, pues. Abrir el PPT. Sí, cierra. Sí, cuando terminamos, por no tener mucho tiempo, también creo que tiene muchas gracias. Sí, por favor. Crisis de gobernabilidad. Sí, por favor. La siguiente, por favor. A ver. Un poco que hablamos de crisis y gobernanza. A partir de los últimos años, este proceso conllevó, ¿no?, que estados y sistemas políticos no tienen una capacidad de respuesta. La siguiente, por favor. La siguiente. Ámbito de crisis, ¿no? Crisis económica, crisis fiscal, crisis administrativas y crisis política. Crisis económica, ¿no? Por ejemplo, la inflación de los gobiernos latinoamericanos en los últimos años, la crisis administrativa, el tema de corrupción, que mucho hemos vivido en los últimos años, la crisis en el sistema de aceptación de los derechos humanos. Por ejemplo, tenemos en que hay gobiernos en que a partir de la no participación de delegaciones de normas económicas y políticas han conllevado a que se den conflictos sociales. Por ejemplo, en las sociedades, las minorías es un problema que conlleva que la gobernabilidad sea un tema eje. Y, por ejemplo, a través de la ley de consulta previa, el gobierno, después de casi 15 años que haya firmado el convenio de tratar con las comunidades indígenas, haya aprobado un reglamento. Cuando este proceso se aprobó hace 15 años, lo que manifestaba una voluntad de los gobiernos de la participación activa de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. Por eso es que a veces nos comunicamos que los gobiernos locales en sí es el medio y el lugar más efectivo en que los ciudadanos pueden comunicarse con sus autoridades. Y es a partir de ese medio que nosotros podemos un poco generar capital social, ¿no? Que es una medida que nosotros un poco podemos, en estos espacios locales y regionales, generar cooperación, co-gobernanza para poder un poco salir de ese proceso de desafección política y no tener solamente un 8% de ciudadanos que confían, ¿no?, en su partido político o en su sistema judicial. La siguiente, por favor. Bueno, la gobernabilidad en los últimos años manifestó, ¿no?, un peligro, manifestó en la teoría de gobernabilidad una crítica hacia la acción del gobierno, ¿no?, que solamente el gobierno no es el único autor en el proceso de toma de decisiones
para poder resolver problemas sociales y políticos. La desgobernabilidad se manifestó en las faltas de conformidad de la gente, de lo que hemos visto en las encuestas, aparte de existir partidos, nuevos movimientos sociales y formas de protesta, incremento del índice de criminalidad. Un ejemplo, por ejemplo, es que en el último informe de barómetro, el 80% considera temas de la violencia y la criminalidad como un factor que el Estado debe tomar en cuenta, ¿no? La siguiente, por favor. Esta consecuencia de la crisis de comunidad condujo que este esquema jerárquico autoritario de la ciencia entre Estado y sociedad haya propiciado un giro en la construcción de esta teoría de gobernabilidad y que implicaba que solamente a partir de los actores sociales, Estado civil y sociedad privada, y la sociedad con la empresa privada un poco podían conllevar a que este proceso se pudiera un poco manifestarse a largo plazo. Por ejemplo, el tema de la gobernanza. Un poco ya, la siguiente, por favor. El tema de la gobernanza, hablamos, por ejemplo, de gobernanza electoral, gobernanza económica, gobernanza política. Estoy adelantando un poco la clase. La gobernanza ha implicado que este proceso, la última, por favor, para la última, por favor, pues, la otra PPT, por favor, pues, analizamos. Sí, por favor. Para terminar con la clase. Sí, cierra la otra. Sí, por favor. La última diapositiva. Sí, la última para... Sí. Este esquema es... Este esquema que plantea Perú un poco a este sistema de gobernanza. Le vamos a entender primero la gobernabilidad, el gobierno público autor, el sistema político, y tenemos una elección vertical autoritaria, gobierno ciudadano, gobierno empresa, gobierno social civil. Y esta es crítica de la teoría de gobernabilidad, porque solamente no solo el gobierno ha solucionado estos problemas sociales, solamente es un enfoque gubernamental, ha implicado que se crea esta nueva teoría de la gobernanza, que solamente el gobierno, la sociedad civil y el sector privado, tres actores sociales, a partir de la teoría de los sistemas, ha implicado que los procesos de desarrollo social y político pueden desenvolverse y relacionarse a partir de estos actores políticos, ¿no? Es decir, que la gobernanza es un enfoque social, no gubernamental. ¿Sí? Entonces, te voy a mandar una pregunta, hasta ahí por favor para avanzar. Una sugerencia. Checo. ¿Cómo se relaciona lo que es gobernabilidad con autoritarismo y democracia? Porque recordemos que muchas veces en busca de la gobernabilidad se han aplicado medidas autoritarias las cuales han impactado en la democracia. Recordemos el gobierno de Fujimori aplicó ese sistema, ¿no? Autoritario, ¿para qué? ¿Para qué? Para mantener la gobernabilidad y atentar contra la democracia. Otra pregunta, por favor. Sí. Entonces, en sí el tema es muy controversial, ¿no? Como habían indicado, un sistema social es gobernable o se considera gobernable a partir de ciertos indicadores. Legitimidad, transparencia, rendición de cuentas
aplicación de normas institucional pública. Un poco que en el gobierno de Fujimori, hay que decirlo, muchos a nivel internacional, muchos estudiosos no consideraban a este sistema gobernable por varios sentidos. Uno, el tema de las aplicaciones políticas como una política de engranaje social y político, en el sentido que solamente un claro ejemplo de los partidos políticos, ¿no? Erradicó en los años 90, inicios de los años 90, erradicó que los partidos políticos era una nueva, se convalidó de una nueva forma de movimientos sociales y políticos. El autoritarismo perfecto, como un estudio de la Católica, indicaba que solamente con políticas pendulares macroeconómicas y sociales, este gobierno solamente a través de las políticas públicas no podía perdurar en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la corrupción y el tema de la pobreza, si vemos los datos, no conllevaron a que este proceso un poco sea factible, ¿no? Una pregunta, por favor. Si no, acá yo no hay pregunta para usar. Sí, entonces la siguiente semana, por favor, agradecería si empezamos con el tema de la lectura, que agradecería bastante los objetivos del milenio de Santa Cruz. Hablamos un poco de la teoría de la gobernabilidad de políticas públicas y terminamos con esta relación de gobernanza y gobernabilidad. ¿Sí? Muchas gracias. Para quitar los últimos minutos, a ustedes me han partido un aviso sobre el primer Congreso Peruano de Estudios Electorales. Este Congreso lo estamos organizando el 18 al 20 de octubre. En sí, lo que nosotros deseamos es que ustedes un poco presenten sus ponencias. Se han abierto 17 mesas temáticas para que estudiantes de pregrado puedan participar. En sí, solamente en el caso de ustedes pueden dar su ponencia con el aval de un docente universitario. Son para personas universitarias, aquellas personas bachilleres o alumnos de posgrado no tienen requisito ese documento. Los alumnos de pregrado pueden presentar su ponencia con el aval de un docente. Entonces, una vez que tienen plazo hasta el 15 de junio, para presentar es una propuesta de resumen de ponencia de 600 a 800 palabras. Entonces, lo que hasta el 15 de junio, a partir del 1 de julio se va a notificar su propuesta de aceptación y hasta el 31 de agosto, casi 2 meses antes del tiempo para enviar su ponencia final. Sí, el costo lo tiene en la página web. Mi correo es dagarcea para cualquier consulta que puedan tener en casa del Congreso. Yo también tengo algunas lecturas de gobernabilidad que les podría pasar, que les podría interesar, y también estoy dispuesto para cualquier información que puedan tener. ¿Sí? Muchas gracias.